Muy buenas noches. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre vuestras vidas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Traemos un agua. Agradecidos a Dios por poder estar aquí en esta noche después de algunos días sin hacer esta transmisión, pero gracias a Dios que podemos estar en este lunes día 17 de noviembre del año 2025. Agradecemos al Señor por poder retornar. Y queremos compartir una palabra de Dios con todos ustedes en esta noche. Y esa palabra se encuentra en el libro de Jonás. Jonás, que todos nosotros conocemos esa historia, contada en la escuela dominical, predicada en cultos misioneros, en fin, para nosotros no seguir el ejemplo de Jonás. Bien. Vamos entonces a la lectura de la palabra de Dios en esta noche. La palabra de Dios nos va a decir en el capítulo número 1, versículo número 1 de Jonás. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás, un profeta de Dios. No tenemos muchos detalles sobre su vida. Un hombre que era profeta del Señor, ahora está recibiendo un mandato del Señor. El verdadero profeta, él se mueve de acuerdo a la santa, perfecta y agradable voluntad de Dios. Él no se mueve por voluntad propia. Él no va a hablar aquello que él desea hablar, aquello que está en su corazón. Él va a hablar aquello que Dios le va a estar diciendo que tiene que hablar. Buenas noches, Rosa, en la ciudad de Solimar. Que Dios bendiga poderosamente su vida, su casa. Que el Señor los venga a bendecir poderosamente en esta noche. Ahora, él va a recibir una orden del Señor. ¿Qué orden es esta? Levántate. Levántate y ve a Nínive. Ese era el mandamiento del Señor. ¿Por qué debería de ir a Nínive? El Señor va a decir: porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces él llevaría un mensaje de advertencia, un mensaje de arrepentimiento, que es también el mensaje que nosotros debemos de traer hoy para aquellos que no conocen al Señor, para aquellos que ignoran las profecías, para aquellos que ignoran los tiempos en los cuales estamos viviendo. A veces, personas sin conocer siquiera las Escrituras, pero porque escuchan por ahí hablar, ante los acontecimientos diarios que vemos, acontecimientos climáticos, acontecimientos políticos globales, en fin, guerras, rumores de guerras, y la gente dice: eso está escrito en la Biblia. Pero si les preguntamos dónde está escrito en la Biblia, no lo sabrían decir, porque lo han escuchado, pero no lo saben. Y hoy el pueblo en general, hablando del pueblo de Dios, peca porque no tiene conocimiento. El pueblo peca porque no tiene conocimiento. Eso lo dice allá Oseas. El pueblo peca porque no tiene conocimiento. Pero también dice que el sacerdote dejó de lado, abandonó el conocimiento. Parecería que hoy
los creyentes de hoy no quieren aprender la palabra de Dios. Lo que quieren es recibir de Dios. No importa cómo esté su vida, pero lo que sí quieren es recibir de parte del Señor. Esto es lo que decían en el día de hoy. Entonces esto también ha fomentado a que se levanten muchos falsos profetas y que engañen al pueblo y no les enseñen las Escrituras, no les advierta el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, ni mucho menos les hablen de arrepentimiento. Esto hoy está sucediendo. Esto hoy lo tenemos a diario en nuestras vidas. Nuestro hermano Vanderlei en la ciudad de Pelotas, que Dios lo bendiga poderosamente junto a su familia. Que la bendición de Dios esté sobre tu vida, mi hermano. Que el Señor venga a bendecir poderosamente sus vidas. Entonces, el pueblo de Dios ha entrado en una especie de comodismo. Se ha acomodado a un sistema mundano y religioso. Mundano y religioso. Podríamos decir un sistema babilónico. E ignora las cosas de Dios. Y la maldad está en el mundo en estos momentos. Y así como Dios le dijo a Jonás que fuera a advertir al pueblo de Nínive, porque su maldad había subido delante de él. La maldad de aquel pueblo había subido hasta la presencia del Señor. Y preguntamos hoy, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra vida con Cristo? ¿Cómo está la humanidad? ¿Cómo está el pueblo de Dios en nuestros días? Será mi hermano Vicente, buenas noches, en la ciudad de Montevideo, Uruguay, que Dios lo bendiga, Pastor Vicente, junto a su esposa, su familia, su congregación. Bendiciones, mi hermano, desde aquí de Brasil. Decía, ¿será que hoy la maldad de la humanidad no ha subido también a la presencia del Señor? ¿Será que Dios nos está llamando a muchos Jonás para que vengan a advertir a la humanidad? Para que vengan a hacer un llamado al arrepentimiento. Y muchas veces juzgamos a Jonás por su hecho, por lo que él hizo. Desobedeció a Dios. Todas las consecuencias que esa desobediencia al Señor trajo. El sufrimiento. No solamente de él, sino también de terceros. Pero ¿y nosotros? ¿No estamos actuando de la misma manera que Jonás? Cuando callamos, cuando no advertimos, cuando no anunciamos, cuando no llamamos al arrepentimiento. ¿Estamos nosotros siendo un Jonás más? ¿Qué estamos haciendo con el llamado del Señor? Con la orden del Señor de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero parecería ser que nosotros elegimos a quienes queremos traer para nuestra iglesia. Elegimos a quién visitar. Elegimos a quién predicar. Y dejamos de lado mucha gente porque simplemente no simpatizamos con ella. ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo número 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje
entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Lejos de la presencia de Jehová. El Salmo 139 nos advierte, nos llama la atención de que no podemos huir de la presencia del Señor. ¿A dónde podré huir de la presencia del Señor? En medio de las tinieblas, allí está el Señor. Él va a resplandecer. Debajo de la tierra, ¿dónde me voy a esconder del Señor? ¿Dónde me voy a esconder del Señor? Jonás estaba huyendo a su llamado. Estaba rehusando una orden del Señor. Estaba dejando de lado una misión que Dios se le había dado a él. Dios escoge. Nosotros no estamos donde estamos porque quisimos. Fue porque el Señor nos llamó y nos colocó en determinado lugar. Y a veces nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí? Estamos obedeciendo la voz del Señor. Tal vez te has preguntado también alguna vez, ¿por qué esto, Señor? ¿Por qué aquello? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué este barrio? ¿Por qué esta ciudad? ¿Por qué este país? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y el Señor solamente ordenó, levántate y ve a Nínive. Levántate y ve a Nínive, porque su maldad ha subido hasta mi presencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir callando algunas verdades? ¿Vamos a seguir escondiéndonos como Jonás? ¿Vamos a ser tan inocentes en pensar de que nosotros podemos engañar a Dios? Ya lo dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo número 7. No vos engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Porque Él sabe realmente lo que existe en nuestros corazones. Y antes que la palabra esté en nuestra boca, el Señor ya la sabe. Ahora, tenemos algunas cosas bien interesantes en el versículo 3. Primero, que Jonás se levantó ¿para qué? Para huir de la presencia del Señor. Y que va a Tarsis. Y de allí de Tarsis descendió a Jope. Halló una nave, de la presencia de Jehová a Tarsis. Esa era la idea de él. Ir para el lado opuesto de Nínive. Él no quería estar cerca de Nínive. Quería ir para Jope. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver algo que es bastante curioso. Halló una nave que partía para Tarsis. Y aquí viene la parte interesante. Esta parte es muy interesante. Pagó su pasaje y entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Cuando es para obedecer al Señor no hay dinero. Cuando es para obedecer al Señor no tenemos cómo movernos. Pero cuando es para desobedecer al Señor, tenemos todas las facilidades para poder hacer. Para poder hacer. Y podríamos hablar mucho más sobre esto, pero ese no es nuestro tema. Él pensó que podría huir de la presencia del Señor. Paga su pasaje, sube al barco, tranquilo. Ahora sí, me voy a Tarsis.
lejos de la presencia del Señor. ¿Cuántos Jonás existen en el mundo hoy? ¿Cuántos Jonás existen en el mundo hoy? Porque piensan que muchas veces el Señor no ve los pecados. Y nos escondemos para pecar. Nos escondemos del pastor, nos escondemos de los hermanos, pero de Dios no nos podemos esconder. Esa es la parte interesante. Nos cuidamos del hombre, pero no nos cuidamos de Dios, porque no nos podemos esconder del Señor. Y Jonás estaba realmente en esta situación, queriendo esconderse del Señor dentro de un barco. Dentro de un barco quería esconderse del Señor. El versículo número 4 nos va a decir: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínese las embarcaciones de aquella época. No eran embarcaciones muy sofisticadas, no eran embarcaciones fuertes. En el mar, aquella embarcación parecería una simple cáscara de nuez, llevada de aquí por allá, por las olas, por el viento, por la tempestad, por la lluvia, un paquete completo en el medio del mar. Allí estaban entonces los marineros, que tuvieron miedo, y cada uno de ellos clamaba a su Dios, pero no tenían resultado alguno, porque la tempestad quien había mandado había sido el Señor de señores, el único y verdadero Dios, capaz de enviar una tempestad, capaz de calmar la tempestad, el único que cuando da orden los vientos lo obedecen, que cuando da orden las olas lo obedecen, que cuando habla el universo entero lo obedece, porque es el Dios creador y todopoderoso. Aquellos hombres no conocían al Señor, no conocían al Señor. Y Jonás no se atrevería a hablarles del Señor, porque Jonás estaba huyendo del Señor. Jonás estaba en pecado, porque estaba desobedeciendo a Dios. Y cuando estamos en pecado no nos atrevemos a hablar del Señor al necesitado, porque sabemos que estamos mal en la presencia del Señor. Sabemos que debemos de arrepentirnos, de pedirle perdón, de confesar al Señor. Pero esto no pasaba por el pensamiento de Jonás. El pensamiento de Jonás era huir, irse de la presencia de Dios. Podríamos utilizar hasta una palabra más vulgar, pero qué insensato que era Jonás. Y qué insensatos somos nosotros cuando pensamos que podemos ocultarnos del Señor. El pastor no me está viendo, pero los ojos del Señor están sobre la tierra. Los ojos del Señor están sobre la tierra. Y continúa diciendo la palabra del Señor, que cada uno de ellos clamaban a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarlas de ellos. Allí comenzaron entonces a largar, a deshacerse de lo que llevaban para ellos, sus propias provisiones tal vez. Allí estaban lanzando su comida, armas,
la carga que llevaban, estaban tirando todo al mar. Tal vez llevaban trigo, llevaban cebada, llevaban lana, en fin. Pero comenzaron a deshacerse de todo para alivianar la carga, porque tenían miedo de hundirse. Y aquí nosotros podemos parar también. No basta para el ser humano deshacerse de algunas sobrecargas, de lanzarlas al mar. Si no hay arrepentimiento, nada va a suceder en la vida de una persona. El primer paso para nosotros poder ser salvos, el primer paso para deshacernos de esa mochila de pecado que cargamos sobre nuestras espaldas, es arrepentirnos de los pecados. No basta escoger el pecado. A este voy a alargarlo, pero con este me voy a quedar. Este lo dejo, este me quedo. Este lo dejo, este me quedo. Y así muchas personas lo hacen también, como estos marineros. Y su vida es una constante tempestad. Y a veces se preguntan, pero yo estoy en la iglesia y no tengo paz en mi casa. Fulano ha prosperado. Fulano tiene paz en su hogar. Tiene una estabilidad familiar envidiable. ¿Y por qué no sucede conmigo? Porque todavía estoy cargando cosas que se interponen en mi relacionamiento con Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios respecto a Jonás? Versículo número 5 estábamos, que clamaron a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlos de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás estaba en el interior de la nave durmiendo. Un hombre que conocía al Señor. Un hombre que conocía el poder de Dios. Estaba quieto. Estaba irresponsablemente durmiendo. ¿Cuántos creyentes están durmiendo? Están viendo la tempestad que está su vecino. Están viendo la tempestad en la cual están sus hijos. Están viendo la tempestad que está sobre su familia. Y conocen al Señor. Y conocen la solución. Y conocen la palabra de Dios. Pero se quedan quietos. Es una tremenda irresponsabilidad espiritual, si así lo podríamos llamarlo. Y se quedan quietos, viendo cómo sus familiares, sus amistades, sus vecinos se están hundiendo y no le dan una palabra de salvación, o una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, una palabra de fe. Querido y amado hermano, nosotros tenemos algo que el mundo está necesitando, y es la presencia de Dios en nuestras vidas. No podemos ser tan egoístas espiritualmente, que solamente queremos recibir y recibir, y se transforman en cristianos muertos que no producen frutos. Les doy un ejemplo. El río Jordán nace en las montañas y viene descendiendo y forma el mar o el lago de Galilea, el mayor lago de agua dulce. Allí hay abundante pesca. Los discípulos de Jesús todos
la gran mayoría, todos trabajaban allí en aquel lugar. Pero el mar de Galilea recibe toda el agua que viene de las montañas del Jordán, forma aquel lago, hay prosperidad, hay vida, hay abundancia en sus playas, en las ciudades que están alrededor. Pero luego el agua del mar de Galilea continúa kilómetros más abajo por el río Jordán, corriendo ¿hacia dónde? Hacia el mar muerto. Y allí en el mar muerto se detiene el río Jordán. El mar muerto no produce absolutamente nada y está conectado al Jordán. Hay personas, hay creyentes que están conectados al Señor, pero no tienen frutos. No hablan del Señor. Viven encerrados en sus propios problemas, buscando sus propias soluciones. Son egoístas espirituales. Están como el mar muerto, solamente recibe el Señor. Dame, 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 pero yo no le doy nada al Señor. Y el Señor nos ha llamado para ir por todo el mundo y hacer discípulos. Ese ha sido el llamado del Señor. Pero eso lo dejo a los pastores, a los evangelistas. No. La palabra de Dios no especifica. Es un llamado a todos nosotros de llevar la palabra de Dios a toda criatura. ¿Hasta cuándo vamos a dormir? ¿Hasta cuándo vamos a ser irresponsables? ¿Hasta cuándo vamos a ver el sufrimiento ajeno y no llevarles una palabra de esperanza a esas personas? Saben, en el día de hoy mi esposa llegó y nos contó algo interesante. Una joven tenía que ir a consultar y ella le dijo: voy a orar por ti, y le dio un abrazo. Así que después, con ese abrazo y esa oración, el rostro de esa mujer cambió radicalmente. Ya no se veía tristeza, ya no se veía amargura en sus ojos. Y es justamente eso lo que tenemos que hacer. Estamos viendo la persona sufriendo. Estamos viendo la persona preocupadísima por lo que va a ser en el día de mañana. Y nosotros tenemos la palabra. La palabra está en nosotros y no le decimos absolutamente nada. ¿Quieres que ore por ti? ¿Quieres que presente tu petición al Señor? ¿Puedo interceder a Dios por tu vida? Podemos hablarle del amor de Dios a las personas. Jonás estaba durmiendo en cuanto los pobres marineros estaban desesperados en la cubierta de aquel barco. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Me pregunto para mí también. ¿Cómo está mi vida? ¿Estoy realmente obedeciendo la orden del Señor? ¿Estoy realmente obedeciendo la orden del Señor de predicar el Evangelio a toda criatura? Padre amado y mi Dios del cielo, Señor, en esta noche, Padre, quiero, Señor, desde aquí pedirte, Padre, que tú vengas a bendecir a cada uno de nuestros hermanos que están conectados en esta noche, Señor. Señor eterno, que tú vengas a bendecir al pastor Vicente, a su familia, a su congregación, a nuestro hermano allí en Pelotas, que tú vengas, Señor, bendecirlo de una manera en especial en esta noche.
Que tú vengas a bendecir la vida de Vanderlei, Señor. Bendícelo. Señor, que una porción de tu Santo Espíritu venga sobre la vida de él, sobre su casa, sobre su familia. Nuestra hermana Rosa, en la ciudad de Solimar, bendícela, Padre. Señor, bendícela de una manera extraordinaria, Señor. Señor, renueva sus fuerzas. Dale, Señor Dios, un refrigerio a nuestra hermana Rosa, Padre. Bendice, Señor, a aquellos que van a estar asistiendo a esta transmisión más tarde en los diferentes grupos. Que tu bendición esté sobre sus vidas. Señor, sana, liberta, Padre. Señor, suple en las necesidades, Dios mío. Gracias, Padre Santo. Y que en esta noche, oh Dios, tengamos un descanso como tú lo sabes dar, Padre. Y que en el día de mañana podamos levantarnos con nuestras fuerzas renovadas en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén y amén. Amén, mis amados y queridos hermanos. No te olvides de compartir este video con tus amigos y familiares. Compártelo con tus amigos y familiares. En el día de mañana continuaremos con Jonás. Hay mucho más para aprender del libro de Jonás. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre tu vida desde ahora y para siempre. Amén.